Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de ataxias tóxicas. Hoy voy a dar la clase desde mi casa, así que bueno, están viendo la cocina de fondo. Mi nombre es Gabriel Arcidiácono, yo soy pediatra y toxicólogo, trabajo en el Hospital Elizalde y también en el Hospital de Clínicas y doy clases de pregrado para la UBA, ¿sí? Después de esta presentación que ya la deben saber de memoria, vamos a hablar un poco de ataxias tóxicas. No se asusten, vamos a llegar al tema, pero vamos a empezar de una forma diferente esta clase, un poco más original, digamos, ¿sí? Así que les voy a comentar un poquitito, vamos a hablar de magia, ¿sí? Los rituales y las prácticas de magia ya tienen su origen en la Mesopotamia, ya en el mundo, lo que es el mundo precristiano, ¿sí? La Mesopotamia, Persia, Caldea, estuvieron asociados con el tema de la magia y la palabra magia proviene del persa, que significa ciencia o sabiduría. Entonces tenemos que en Persia había toda una doctrina dedicada por, no sé si lo escucharon alguna vez, Zaratustra, ¿sí? O Zoroastro, ¿sí? Que daba importancia esencial a lo que es la magia y a la brujería, y los griegos también creían, obviamente, en la magia. Tales, por ejemplo, creían lo demoníaco, Platón consideraba la posibilidad de regresar del más allá, y los romanos también creían en la magia, ¿sí? Y la practicaban, pese a ser una actividad prohibida por lo que es la Lex Cornelia, que ya algo vimos en la clase de introducción a la toxicología, ¿sí? Así que si no la vieron, bueno, les digo que la vean, ¿sí? Emperadores como Tiberio, Marco Aurelio, ¿sí? Recurrían a los magos, ¿sí? Si a todo esto le sumamos lo propio del folclore popular, vamos a obtener todo un conjunto de prácticas y rituales paganos que dieron forma a lo que después se la llamó la religión de las brujas. Esta religión, que es primitiva, sincrética, o sea que mezclaba diferentes componentes de diferentes religiones, fundaba todo lo que es la adoración al macho cabrío, que ya lo vamos a ver al macho cabrío, símbolo de lo que es la potencia sexual, ¿sí? Y en la magia y el conocimiento de las plantas, los venenos, los alucinógenos, todo esto va a ir atravesando toda Europa de este a oeste, implicando principalmente a los campesinos, a los siervos, a la gente del pueblo. Entonces hablamos de magia como método de enseñanza. Sin embargo, desde la perspectiva más occidental, lo que se ve no se ve tanto como un método de enseñanza, sino como algo, como un arte o iniciación oculta que puede ser blanca o negra, ¿sí? Por eso les puse este dibujito de los dos magos, ¿sí? Esta última perspectiva va a ser más derivada en relación a lo que es la aparición del cristianismo, y más cuando el cristianismo se volvió la religión del Imperio Romano. De ahí que el origen de la magia, que se remontaba a escenarios no cristianos, se lo empezó a ver de diferentes formas, ¿sí? Como el lado oscuro y lo que se tenía que luchar. A medida que avanzó el cristianismo y tuvo mayor poder social, la brujería se fue convirtiendo en un asunto que se relacionaba con las clases menos favorecidas, lo que también le agregó un punto importante a su paulatina prohibición, que ya empezó con la Edad Media, es que se empezó a demonizar todas las prácticas, ¿sí? Lo que fue de la mano del incremento del poder que adquirió en el imaginario humano de lo que es la figura del diablo. Bueno, me voy a ir del picture in picture, así pueden ver las diapos completas. Mientras tanto sigo tomando mate. Algo sobre las diferentes edades. Con el nombre de la Edad Media vamos a designar a lo que es el periodo
de tiempo comprendido entre la antigüedad clásica y el Renacimiento. Para los humanistas del siglo XV, esta fue una época oscura, que ya algo hablamos antes. Para los románticos, un periodo legendario de fantasía y de entonación, lleno de hazañas caballerescas, ¿sí? La Edad Media comienza en el año 476, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, y termina en el 1453, año de la toma de Constantinopla por los turcos. Esta sociedad medieval va a estar organizada como una sociedad de clases, ¿sí? Por una parte tenemos los clérigos o los oradores, los defensores o los guerreros y los labradores. Y la iglesia no se limitaba a difundir los principios de la fe, sino que se toma a cargo lo que es la conservación y la cultura. No debemos equivocarnos con la palabra clérigo, ya que no es solamente un miembro del clero, sino que también se lo denomina como a los hombres cultos también. La influencia de la iglesia va a ser muy decisiva en todos los órdenes de la vida. Según la iglesia, el pueblo ha sido creado para trabajar, la nobleza para defender a los reinos y el clero para difundir la fe cristiana. Todo este teocentrismo dominante en la época medieval, el periodo renacentista se va a caracterizar por un antropocentrismo, ¿sí? O sea, va a recuperarse el valor del individuo y de lo mundano. Así el humanismo puede ser considerado la espina dorsal de lo que es el Renacimiento. La Europa renacentista va a estar más marcada por la desaparición de todo este sistema económico medieval, de lo que es el feudalismo, y va a dar paso a una nueva organización económica, el capitalismo, todo lo que es el signo individualista del Renacimiento va a dejar huella en este sistema. Pero volvamos un poquito a lo que es la Edad Media y qué es lo que pasaba. En la Edad Media las brujas eran denominadas maléficas, en gran parte de lo que es la Edad Media y en parte de lo que es la Edad Moderna, y ejercían su actividad, como dijimos, en el ámbito rural y fueron víctimas de lo que es la caza de brujas, que eso es lo que me gustaría hablar un poquitito, y van a decir qué tendrá que ver con ataxias tóxicas, pero bueno, ya vamos a llegar a las ataxias tóxicas. Ahora les quiero hablar un poquito sobre por qué las brujas vuelan en escoba, que me parece algo muy interesante para comentárselos a ustedes. Durante muchos años vimos novelas, películas en la tele, siempre las vimos a las brujas volando en escobas. Aunque en su gran mayoría todo esto sea ficción, el mito de que vuelan usando escobas no es tanta ficción, sino que tiene que ver con el tema de las alucinaciones, ¿sí? La historia detrás de las brujas volando sobre las escobas tiene sus bases en el siglo XIV, época en donde se empezó a investigar a las mujeres acusadas por brujería y llevaron a estos médicos y científicos de esa época a entender un poco más del verdadero origen de estos mundos, ¿sí? De fantasía y de encantamiento y de estos demonios que estábamos hablando, ¿sí? que estaban relacionados con las brujas. Lo primero que tenemos que recordar es que las mujeres a las que las iglesias las denominaban brujas y las autoridades las tildaban de brujas, en realidad no eran más que mujeres que experimentaban con plantas y buscaban significados de la vida y de la naturaleza más allá de lo que decían las religiones de la época. En la época en la que solo los hombres podían tener carreras en relación con la medicina o aprender, ¿sí? Algo relacionado con la ciencia, estas mujeres van a ser vistas como diabólicas, pecadoras o malvadas. Pero lo que hacían estas mal llamadas brujas era experimentar con sus propios cuerpos todas estas plantas medicinales. ¿Y qué buscaban? Principalmente buscaban calmar sus propios padecimientos, por ejemplo, los dolores menstruales, y ayudar además a otras mujeres. Tengamos en cuenta de que en estos momentos de la historia, las mujeres no eran muy tomadas en cuenta por los hombres, que eran los únicos poseedores de la sabiduría, ¿sí?
Toda esta cuestión de prácticas estaba prohibido, obviamente, por ley y sobre todo por la iglesia. De ahí que practicaban sus creencias en forma secreta y se formaban grupos de mujeres que se reunían a estudiar todas estas cosas, ¿sí? Y todo esto después se lo va a ver como brujería y fueron llevadas a la hoguera muchas de ellas por todo esto. Lo que ellas notaron a medida que pasaba el tiempo era que había diferentes formas de absorción de estas sustancias alucinógenas o estas sustancias que hacían que se calmen estas dolencias y estas plantas medicinales que se empleaban, ¿sí? Empleaban con mandrágora, beleño, el hongo del centeno, etc. Y notaron que la absorción por mucosas evitaban ciertas sensaciones que eran displacenteras por vía oral. Y ya saben más o menos a dónde estamos dirigiéndonos, ¿sí? Con todo esto que les estoy contando. Lo que pasó es que con el tiempo empezaron a aplicar ungüentos, estos ungüentos alucinógenos, en las mucosas de los genitales. Este efecto elevaba al máximo los efectos de las plantas medicinales sin producir vómitos ni otros efectos secundarios. Así que lo que hacían estas mujeres eran aplicar estos ungüentos usando el palo de una escoba para frotarlos en sus áreas íntimas. Las primeras evidencias de esto ya datan en investigaciones, por ejemplo en el caso de Lady Alice Kittler, acusada de brujería en el año 1324, en donde se encontró en el armario de esta mujer un envase de ungüento que ella aseguraba untaba un palo que luego montaba para pasar el ungüento por sus partes íntimas, ¿sí? Después hay otros archivos de brujería del siglo XV, donde dicen, bueno, que las brujas lo que hacían durante la noche, untaban un palo con ese ungüento especial y que este ungüento era mágico y que al pasarlos por sus partes íntimas y debajo de los brazos y en otras partes del cuerpo para obtener el efecto deseado. Esta claramente podría ser la razón de por qué aparecen las pinturas de las brujas con las escobas y por qué las escobas no siempre están orientadas en el sentido de que uno suele asociar al vuelo de las brujas. Y por qué aparecen en muchas de estas pinturas, las brujas aparecen desnudas. Y por qué vuelan, en realidad tiene que ver con la propia experiencia de la bruja después de pasarse el ungüento, ¿no? Obviamente. Básicamente estaban casi completamente dormidas y en su mente se veían volando sobre montañas y praderas sobre la naturaleza. Y ellas creían que lo que habían visto era la realidad. Un efecto astral de su espíritu generado por el ungüento volador. Y bueno, ahí tienen la explicación de por qué nosotros vemos a las brujas volando en escobas y en las películas principalmente. Pero bueno, todo este tema del vuelo de las brujas tiene un límite cuando aparece la casa de las brujas, ¿sí? Es en 1326, acá aparece una bula pontificia del el Papa Juan de 22, y luego aparece otra bula que es la bula del Inocencio VIII en 1484. La primera bula es una bula que se llama Super Ilius Specula, es la de 1326, en donde se empezó la persecución de estas brujas, que duraría alrededor de 4 siglos y llevó a la hoguera a miles de mujeres, y con esta bula se concedió la categoría de herejía formal a todo lo relacionado con la brujería. Y después la segunda bula, la bula de Inocencio VIII, se llama Sumis Desiderantes Affectivus, que significa desear con fervor supremo. Es una bula papal, también relativa hacia lo que es la brujería.
Y en la bula lo que se reconoce es la existencia de estas brujas, aunque pueden ser de cualquier sexo, ¿sí? Cualquier persona de cualquier sexo desconocedora de su propia salvación y extraviada de la fe católica, que se haya abandonado a sí misma a demonios por sus embrujos, encantamientos, conjuros, hechizos y otras artes, que haya asesinado, así como ganado, que haya arruinado los productos de la tierra, las frutas de los árboles, impidiendo a los hombres realizar el acto sexual y a las mujeres concebir. Esto es importante para lo que le voy a decir en un ratito, ¿sí? Así que se le echaba la culpa a las brujas si los hombres no podían realizar actos sexuales y las mujeres no podían quedar embarazadas. Esta bula, la segunda bula, de alguna forma dio aprobación a todo lo que es la Inquisición para seguir continuando, corrigiendo, encarcelando, castigando y purificando a todas las personas. Bueno, acá tenemos una imagen de la Aquelarre, esta es una pintura de Francisco de Goya del año 1798. Acá el diablo se representa como el rey supremo, a quien según los cazadores de brujas adoraban las mujeres acusadas de brujería. Este es el macho cabrío, figura que aparece reiteradamente en los aquelarres, y es la encarnación del diablo en un animal, ¿sí? Bueno, el Maleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas fue escrito por dos inquisidores dominicos. El más importante de estos es Cramer. Es un inquisidor dominico alemán con mucha elocuencia en el púlpito y gran poder de convencimiento. Eh, de alguna forma, el Martillo de las Brujas potenció a la última bula de que les nombré recién, porque parecía, bueno, de que este Kramer no estaba contento con lo que había alcanzado la bula, sino que necesitó hacer este otro escrito para la persecución de estas mujeres. Incluso, o sea, se convirtió en la mano derecha del arzobispo de Salzburgo, lograba el apoyo de la iglesia de alguna forma. Supuestamente decía de que la Universidad de Colonia lo había aprobado. Esto está, en realidad no se sabe exactamente. Y fue espectacular la forma en que pudo asociar a la brujería como un crimen, peor que la herejía, y en realidad cómo llegó en notable animosidad contra las mujeres esto. La bula previa que les comenté recién, en Sumis Desiderantes Afectivos, que habló del Papa, fue como el prefacio del libro, ¿sí? Y después siguió todo el texto de Cramer. Esta bula sintetizaba todos los crímenes de la brujería, espirituales, seculares, y es vista a menudo como la puerta de apertura a lo que es la verdadera cacería de brujas del periodo moderno temprano. Aún así, y sus semejanzas a anteriores documentos papales, hay mucho énfasis en lo que es la predicación y la carencia de pronunciamiento dogmático que van a complicar toda esta visión, ¿sí? Así que llegamos a, a una cantidad de 110.000 procesos, 60.000 ejecuciones. Eh, Incluso Lutero en su tratado de 1526 dice que las brujas pueden generar misteriosas enfermedades, daños al cuerpo, almas, dan pociones, encantamientos para generar odio, amor, tormentas, destrozos, etc. que nadie puede curar. Bueno, acá tenemos algunas imágenes más.
de las brujas en relación con la tropa veladona, la datura estramoño, mandrágoras, los sapos, son todas sustancias relacionadas con las alucinaciones y relacionadas ya históricamente con las brujas. Acá tenemos otra imagen, es una pintura se llama La cocina de las brujas. Este es de Jacob Gain. Ahí tenemos 3 viejas magas, 2 preparan una cocción con sus pociones mágicas. Tenemos un cadáver todo despanzurrado, escobas, gatos, murciélagos, calaveras, hongos alucinógenos, de todo. En 1563 aparece este médico, Jean Weir, médico de la corte del ducado de Cleveris, que afirma que consideraba a las brujas como simples espíritus perdidos, lo que Michel de Montaigne compartió y reafirmó en la reedición de sus ensayos de 1588. ¿Sí? Se aconseja tratar a estas mujeres como afectadas de locura, sometiéndolas a un tratamiento con el ébano, con otro alucinógeno. ¿Sí? Además tenemos otros tratamientos con glucósidos cardiotónicos, saponinas irritantes, etc. ¿Sí? Así que, nada, sí, seguimos tratando a las brujas como locas. El Eléboros niger, llamada comúnmente Eléboro negro o rosa de Navidad, ¿sí? Es altamente tóxico y produciendo principalmente intoxicaciones muy parecidas a las digitales purpúreas, principalmente cardiotóxico. Otra perlita para antes de seguir hablando es, vamos a hablar un poquito sobre Carlos II. Carlos II es el hijo de Felipe IV. No sé si se acuerdan del cuadro de las Meninas. Bueno, Felipe IV es el padre de la protagonista de ese cuadro, ¿sí? De la nena al que le están dando una vasijita. En otra clase vamos a hablar un poquitito más de ese cuadro. Sepan de que esta chica, esta niña Margarita, iba a ser la reina de España y su padre Felipe IV estaba obstinado en tener un hijo. Este hijo finalmente nació, es Carlos II, pero pese a todo esta endogamia familiar que era característica de muchas líneas familiares y los Austrias no fue la excepción en Europa, nació Carlos II con unas facies peculiares donde se pueden ver ustedes, ¿sí? Se cree de que Carlos II tenía un síndrome de Klinefelter y una de las cosas de que se caracteriza también este personaje de la historia es que era o impotente o estéril, no sabemos bien exactamente. La cosa es que este Carlos II, llamado el hechizado, fue culpable de una gran cantidad de muertes de estas brujas que se echaban la culpa de la impotencia o de la incapacidad de tener hijos, de la mala suerte de Carlos II, además, para dejar descendientes. Y obviamente la culpable de todo esto era María Luisa de Orleans, a quien la llamaban la reina infecunda, cuando realmente la culpa era de Carlos II, de que no podían tener hijos, ¿sí? Así tenemos un poquito más de historia y de relación entre estos personajes tan llamativos con el tema de las brujas. Siglo XIX, el liberalismo. ¿Qué pasa? Acá hay un cambio importantísimo, interesantísimo, que son todos los progresos farmacológicos. De alguna forma, lo que vamos a ver acá es un cambio de las personas que prueban con todos estos psicofármacos
y prueban con su cuerpo, pasan de ser de alguna forma algo pecaminoso a algo relacionado con la ciencia, interesante. Todo lo contrario. En el siglo XIX aparece un interés extraordinario por los fármacos psicoactivos, no solo por los químicos y los médicos, sino por hasta literatos, filósofos, artistas, todos estaban fascinados por los fármacos psicoactivos. Y en este momento se va a entender que cualquier fármaco con influjo sobre el ánimo va a albergar en potencia un conocimiento sobre el sistema nervioso, y este conocimiento va a apasionar porque se va a interpretar que el espíritu tiene una fisiología de alguna forma, ¿sí? Y a esto vengo yo porque de alguna forma, cómo se persiguió en los siglos previos a las personas que probaban con los psicofármacos de alguna forma, porque eran psicofármacos pero eran naturales, ahora pasa a ser apasionante y libre de pecado. En el siglo XIX, el cuerpo pasa a ser un instrumento en donde uno mismo puede afinarlo de diferentes tonos, ¿sí? Según cómo sea el mejor, el más accesible. Juntos a la esperanza de drogas cada vez más eficaces, se perfila el proyecto de conseguir someter el ánimo a la voluntad de la persona, disponiendo del sistema nervioso propio como un pianista dispone de su teclado. Ya van entendiendo cómo va el tema, ¿no? No estaba tan desviado de las ataxias. Acá tenemos, por ejemplo, un escritor que es Thomas de Quincey. Empezó a consumirlo y de pronto descubrió, aparte de los efectos curativos, que el opio le provocaba una exaltación intelectual perfecta para su proceso de creación literaria. 17 años de adicción le permitieron escribir Confesiones de un inglés comedor de opio. Este pasó en el año 1821. En el siglo XIX aparecen, como dijimos, un conjunto de psicofármacos cada vez más sutiles, equivalen a una posibilidad de modular las emociones y la conciencia, cosa que el médico y el científico del siglo van a entender como el mejor apoyo concebible a la voluntad y al intelecto del individuo. En 1893 apareció publicada en Inglaterra El extraño caso de Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Este autor, además de La isla del tesoro, escribió el clásico en 6 días. Su esposa Fanny dijo, por ejemplo, que un inválido como mi marido, la salud de Stevenson siempre fue muy frágil, que haya escrito que haya sido capaz de escribir esto en 60.000 palabras en 6 días, lo vio increíble. Lo que no sabía es que esta persona estaba consumiendo sustancias, ¿sí? Cocaína. En el siglo XIX, los logros científicos combinados con la conveniencia comercial van a potenciar la idea de que de la droga perfecta, que va a estar encarnada en sucesivas sustancias que los laboratorios y los médicos van a ir proponiendo como remedios universales. Y acá tenemos, por ejemplo, una de las primeras drogas que se empezaron a publicar y a hacer propaganda, es una dextroanfetamina y amobarbital. Acá tenemos un estimulante y acá tenemos un depresor, las dos cosas juntas. Esta mezcla extraña se usaron por más de una década. Se decía que una sola cápsula del Dexamil, Spansule, tomada por la mañana provee todo un día de beneficio terapéutico, y la elevación del estado de ánimo usualmente se produce luego de los 30 a 60 minutos. Va a ser especialmente valioso en pacientes deprimidos y verbalmente inhibidos. Y bueno, y así llegamos a la aparición de los diferentes psicofármacos y su empleo
casi masivo a nivel mundial. Empezando hablando sobre magia y sobre brujas. Vamos a empezar un poquito a hablar sobre ataxias. Todos los síndromes cerebelosos agudos pueden ser adquiridos, o sea, no genéticos, y a menudo son una emergencia neurológica. Existe muy poca literatura médica sobre síndromes cerebelosos agudos. ¿Por qué? Porque son muy heterogéneos. Y hablar solamente de ataxia inducida por fármacos, bueno, aún hay menos todavía de lo que es de literatura médica. La ataxia aguda es motivo de consulta, de hospitalización y es motivo también de una extensa investigación de laboratorio. Y los médicos estamos acostumbrados a enfrentar, a decidir ¿sí? el alcance y el momento de las pruebas de detección para detectar diferentes causas de estas ataxias. Las ataxias cerebelosas agudas son más frecuentes en la infancia y a menudo se presenta como un trastorno de tipo postinfeccioso, que es la principal causa de ataxia en la infancia. El principal grupo de enfermedades que pueden provocar ataxias de tipo agudas, de tipo cerebelosas, van a incluir desde la ACV, postinfecciosas, causas inmunomediadas, paraneoplásicas, deficiencias de vitaminas, problemas estructurales, problemas metabólicos y además las causas tóxicas, que es la que nos lleva a esta clase. Definimos ataxia aguda como la pérdida de la armonía del movimiento voluntario y la falta de precisión. El movimiento se realiza en forma desordenada y no es correcto al fin del movimiento. Hay una pérdida del control postural, hay ausencia de parálisis. En las ataxias de tipo cerebelosas, principalmente lo que se ve afectado son las células de Purkinje y compromiso de circuitos de tipo cerebelosos. En la instalación de estas ataxias son generalmente menos de 72 horas en un niño que estaba previamente sano. La marcha atáxica, a menudo descrita como una marcha de base amplia, ¿sí? o de una inestabilidad troncal. Los niños, generalmente pequeños, como dijimos, pueden manifestar ataxia con una simple incapacidad o incluso rechazo al caminar. Un evento de tipo atáxico, ¿sí? y teniendo en cuenta que quizás el chico pudo haber tenido eventos previos, estos son conceptos que me quiero llevar que no tienen nada que ver con la toxicología, ¿sí? de pacientes con eventos atáxicos recurrentes, ¿sí? También se puede sugerir un trastorno paroxístico, son casos que se vieron en el servicio, así que me parece interesante comentárselos. Son trastornos paroxísticos relacionados con canales iónicos, con mutaciones de tipo genéticas, que los van a llamar ataxias episódicas. O también se pueden ver relacionados con migrañas complejas, en la que la frecuencia y la duración de estos ataques de ataxia sí puede variar ampliamente entre cada paciente. En una marcha atáxica, el examen se asocia típicamente con déficit de tipo cerebeloso. Acá tenemos anomalías en la marcha, donde puede presentarse como consecuencia de la alteración del funcionamiento en muchos lugares a lo largo del sistema nervioso central. La debilidad puede originarse por una lesión en la corteza cerebral, en el tronco, en la médula, a nivel periférico o en la unión neuromuscular. El equilibrio deteriorado a menudo resulta de una disfunción del aparato vestibular o del octavo par. Una historia clínica y una técnica de examen físico cuidadoso nos va a ayudar a localizar bien el origen de la disfunción. Pero tengan en cuenta de que cuando hablamos de ataxia estamos hablando de alteración a nivel del cerebelo, ¿sí? Y que tenemos que diferenciar lo que es un déficit cerebeloso de lo que es una anomalía de la marcha, que ya es algo más extenso, que no es solamente a nivel cerebeloso, y de lo que es el equilibrio deteriorado. Una incoordinación motora por ataxia cerebelosa lo que va a tener va a ser asinergia, o sea, dificultad para realizar diferentes movimientos,
que compone un acto, dismetría, o sea, movimientos desmesurados, adiadococinesia, o sea, dificultad para realizar movimientos alternantes, hipotono, aumento de la pasividad muscular, los reflejos de tipo pendular por falta de acción de músculos antagonistas, y una marcha inestable o de ebrio, que es lo típico del motivo de consulta, ¿sí? Con aumento de la base de sustentación y que no aumenta con la oclusión palpebral, o sea que es un romper negativo. Las ataxias agudas de tipo tóxica son la segunda causa de ataxia luego de las inmunomediadas postinfecciosas. Las inmunomediadas postinfecciosas son el 3/4 del total de las ataxias agudas que se suelen atender en consulta. Como les dije, hay muy pocos estudios documentados de diferentes diagnósticos que uno puede encontrar en niños con ataxias agudas. El primero aparece en el año 94. Hay con N de 40 niños con síntomas, todos menos de 48 horas de evolución. Lo que se ve es que generalmente los casos, la mayoría son de tipo postinfeccioso y un tercio se observa que son de tipo ingestión tóxica, y en un tercer lugar hablamos del síndrome de Guillain-Barré. En el año 2006 también otro estudio por Martínez y González. Se hicieron 39 niños con síntomas menores de 48 horas y lo que se vio es algo muy parecido al primer estudio que les nombré recién. Entonces apoyó al primer estudio. Y después hay un tercer estudio que es en el 2014 de Ruth Loeb, perdonen como digo los nombres, pero bueno, la cosa es hacerse entender, ¿no? Demostró que clínicamente, o sea, lo que se vio como patología intracraneal, o sea, tumores, infartos, encefalomielitis diseminadas agudas, o sea, el ADEM, se observa con frecuencia en chicos con síntomas de hasta 7 días, aunque es mucho menos probable en niños pequeños con síntomas menores a 72 horas. Entonces acá estamos hablando que los cuadros de menores de 72 horas hay más chances de que sea algún cuadro tóxico, y de más de 72 horas ahí se ve mayor tendencia a cuadros de tipo orgánicos o cuadros de tipo desmielinizantes. Después hay otro estudio más, este es de 2016. Acá hay 120 chicos remitidos con síntomas de hasta 4 semanas. Acá ya nos fuimos a 4 semanas de ataxia, ¿sí? En primer lugar, se siguió viendo la naturaleza postinfecciosa y lo que se observó que ya con síntomas de más de cercanos a 4 semanas, la ingestión de tóxicos fue muchísimo más bajo que los estudios anteriores habían informado, ¿sí? A medida que se va avanzando en el tiempo de la evolución de la ataxia, la probabilidad de que sea algo relacionado a lo tóxico se ve que va bajando. Ahora, unas notas que por experiencia propia del tema de la guardia, ¿sí? Dudemos de causa tóxica ante la presencia de asimetría, signos de foco neurológico, cuadros unilaterales o presencia de fiebre, ¿sí? No es que se descarte, pero bueno, dudemos. Sospechar en caso de ataxia aguda con alteración del estatus mental sin antecedente de trauma o infección, o sea, una ataxia que aparece en un niño que estaba previamente sano. Después, hay algo muy interesante relacionado con el traumatismo encefalocraniano, ¿sí? Hay muchas consultas de ataxias que por relato de los padres aparecen después del traumatismo encefalocraniano, ¿sí? Lo que se ve realmente es que el traumatismo encefalocraniano se originó tras la ataxia, ¿sí? Tras un trastorno de la marcha, el niño se cae y se golpea la cabeza, ¿sí? O sea que en realidad la ataxia viene previa al traumatismo encefalocraniano y acá estamos hablando de una causa tóxica. O sea, siempre dudar, ¿sí?
si la ataxia posterior al TEC surge después del traumatismo encefalocraniano o si realmente ocurrió antes. Otra de las cosas interesantes que también surge en la entrevista y es para tener en cuenta es dónde estuvo el chico el día anterior, porque generalmente lo que pasa es que los chicos pueden tomar un comprimido que encuentran en algún lado, ¿sí? En una casa del abuelo o la abuela, ¿sí? Después se quedan dormidos y al otro día se levantan ya con la ataxia. Y entonces consultan con el paciente atáxico. Y uno piensa, ¿y qué estuvo haciendo? No, se levantó y ya camina mal. O sea, hay que pensarlo ya desde antes, ¿sí? ¿Dónde estuvo el día anterior? Y si estuvo todo el tiempo bajo el control de un adulto, si estuvo solo. Anticonvulsivantes y ataxia. ¿Cuáles son las generalidades de todos los anticonvulsivantes que vamos a ver ahora? ¿Sí? La presencia de miosis, nistagmus, diplopía, la presencia de ataxia, obviamente, disartria, depresión del sensorio. Acá en este caso tenemos que tener en cuenta si hacemos o si no hacemos lavado gástrico, si hacemos carbón activado, sí o no. Eso, el tema de la depresión del sensorio nos va a, de alguna forma, a limitar lo que podemos llegar a hacer con estos pacientes. La presencia de hipotonía, la presencia de depresión cardiovascular y respiratoria que puede llegar a aparecer, y cuestionarnos si la sustancia tiene o no tiene circulación enterohepática, ¿sí? Porque eso nos va a modificar también el tratamiento toxicológico que vamos a hacer en estos pacientes, si el carbón lo vamos a dar en única dosis o si el carbón lo vamos a dar de forma seriada. Entonces, tenemos que hacer una historia clínica centrada en lo que es la ingestión, porque va a ser importante, ya que la ingestión tóxica puede imitar muchas patologías. Se debe preguntar a los cuidadores sobre cualquier medicamento, medicamentos que tomen ellos, medicamentos que tome el paciente, medicamentos que estén tomando actualmente o que hayan tomado antes, porque puede ser que hayan sido medicados en algún momento con anticonvulsivantes, después o le cambiaron la medicación o se la suspendieron. ¿Qué pasó con esa medicación, con el sobrante de esa medicación? Si sigue estando en el hogar, si no está más, ¿sí? Así que no solamente es qué medicamento están tomando ahora, sino qué medicamento se tomó, antecedentes familiares, quién estuvo al cuidado del chico, si hay personas ansiosas o que sufren convulsiones cercanos al paciente. Todo esto nos va a dar de alguna forma algún dato sobre el acceso a benzodiazepinas o anticonvulsivantes. Bueno, acá también tenemos otro notita de color. Tenemos una canción de los Rolling Stones que va a estar relacionada con el Valium, ¿sí? Una pequeña ayuda para las madres. Lo que hacía estas pastillitas y se hicieron muy famosas en su época es porque ayudaba a calmarlas a las amas de casa desesperadas, ¿sí? Ven cómo están felices después de tomar el Valium, ¿sí? Y ataviadas con las escobas y, bueno, y su relación con el empleo de las benzodiazepinas. La ingestión de benzodiazepinas representa uno de los agentes farmacéuticos que se ingieren con más frecuencia y están más relacionados con el tema de las ataxias tóxicas en nuestros pacientes. Obviamente también aparecen otros anticonvulsivantes como la fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina, también son sustancias importantes y relacionadas con ataxia. Otros tóxicos que también vamos a hablar ahora en breve es el dextrometorfano y el etanol, también son causas de ataxia aguda. Características que nos va a llamar la atención de una intoxicación o una ingesta accidental por benzodiazepina por parte de un niño, que dijimos recién que es una de las sustancias que los niños ingieren con mayor frecuencia y se ha publicado en varias oportunidades
como causa frecuente de ataxia aguda. Miosis, nistagmus, diplopía, ataxia, hasta ahora todo es lo mismo que dijimos recién, disartria, depresión del sensorio, hipotonía, depresión cardiovascular respiratoria. Esto no es lo más típico en las ingestas vía oral, ¿sí? Sí en las infusiones endovenosas, y si son rápidas, más depresión, principalmente respiratoria. Y algo típico que se da en los niños es el síndrome paradojal, ¿sí? Por eso puse las dos imágenes del niño excitado y el niño deprimido al lado, ¿sí? Va a alternar lo que es la excitación psicomotriz con depresión, ¿sí? Y el tema de la diplopía, bueno, esto es la imagen que puse ahí de la mujer con tres ojos, es a raíz de una consulta en donde el nene le decía a la mamá, mamá, tenés tres ojos, era por la diplopía ocasionada por las benzodiazepinas, ¿sí? Y además también se pueden ver alucinaciones en los niños. Todo esto se debe a la inmadurez del sistema nervioso central de los chicos, que van a responder de diferente forma a las benzodiazepinas, van a responder de forma diferente a cómo responde un adulto a unas benzos. Bueno, acá tenemos una imagen muy simpática de cómo se hacían propagandas a las benzodiazepinas, parecen, no sé, una cajita de caramelos, ¿no? ¿Qué sabemos sobre el flumazenil? Es un tema también importante para tener en cuenta. El flumazenil es un antagonista puro de las benzodiazepinas, se utiliza en casos de depresión respiratoria. Esa es la única indicación que tenemos de flumazenil. En caso de parada respiratoria inminente, podemos dar flumazenil. Las dosis 0,01 miligramos kilodosis, podemos administrarlo cada 15-30 segundos y no se administra en 15-30 segundos y puede repetirse cada 20 minutos. Los adversos son las convulsiones, las arritmias y las abstinencias a las benzodiazepinas. Y acá viene también el por qué no lo empleamos siempre, ¿sí? Por una parte tenemos las personas que ingieren benzodiazepinas a menudo, ¿sí? Si damos flumazenil vamos a tener un síndrome de abstinencia, de eso vamos a hablar en breve. Y además que es proconvulsivante y arritmogénico, por lo tanto, si en pacientes que tienen coingesta con otras sustancias que son convulsivantes o arritmogénicas, el flumazenil nos puede traer muchos problemas, ¿sí? Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos. Así que la coingesta con antidepresivos tricíclicos está contraindicado el empleo de flumazenil. El tratamiento para las ingestas de benzodiazepinas es carbón activado siempre y cuando el paciente llegue a la consulta antes de la hora de la ingesta y el deterioro del sensorio de alguna forma permita que el paciente ingiera el carbón activado, ¿sí? ¿Por qué? A mayor deterioro del sensorio, si usamos carbón activado, podemos tener broncoaspiración. Así que si el paciente está muy dormido, no podemos emplear carbón activado. Medidas generales, control sintomático y tener en cuenta la vida media de la eliminación de las benzodiazepinas. Obra en mucho empleo de clonazepam, por ejemplo, clonaclona, lora, son benzodiazepinas de vida media, ¿sí? Y pueden ser alrededor de 20 horas, ¿sí? Por lo tanto, los pacientes pueden estar con este cuadro más de un día. Otra de las causas de ataxia son la difenilidantoína. Esta viene en descenso, en realidad lo que es la frecuencia de aparición de ataxias por fenitoína.
Tener en cuenta de que además de la ataxia se asocia mucho a lo que es nistagmo vertical descendente y la aparición de vómitos en estos pacientes. La difenilantoína está asociado también con alteración del ritmo cardíaco, no tanto la vía oral, sino más bien la vía endovenosa. Puede dar depresión respiratoria también y generalmente recuperan ad integrum. Una de las características de la fenitoína es que tiene circulación enterohepática, por lo tanto acá el carbón activado va a ser seriado en estos pacientes. Acá tienen el nivel terapéutico de la fenitoína de 10 a 20 microgramos por mililitro. El tratamiento, medidas generales, carbón activado, recuerden que es seriado. Cuando hacemos carbón seriado, recuerden que acá sí empleamos purgante salino, por lo menos una dosis en el día. Tengamos en cuenta el electrocardiograma por el tema de las alteraciones cardíacas, porque afecta en los canales de sodio, voltaje dependiente, ¿sí? Control de la TA en caso de hipotensión, expansión, y en caso de convulsiones acá ampliamos las benzodiazepinas. Bueno, acá tenemos un anuncio publicitario de la de carbamazepina, ¿sí? En lo que es la prensa médica, es prensa médica japonesa, década del 70, en donde se va a destacar el efecto anticonvulsivante y sedante de la carba. Carbamazepina. Acá lo que vamos a tener es ataxia y nistagmus también. Esta asociación también es muy sospechosa de intoxicación con carbamazepina. También lo que es la ataxia por carba se vio una disminución en los últimos 20 años, sobre todo en niños menores de 6 años. Este hallazgo va a coincidir con una reducción de la tasa de prescripción de carba y el uso cada vez mayor de anticonvulsivantes más nuevos. Tenemos un efecto anticolinérgico. Esto lo que va a hacer es que la absorción sea más lenta y más errática. Acá, si el sensorio del paciente lo permite, se pueden llegar a hacer medidas de descontaminación a un tiempo más prolongado de lo que se suele hacer con otros tóxicos, porque al tener un efecto anticolinérgico, lo que va a hacer es disminuir la velocidad de vaciamiento gástrico, ¿sí? Además hace besoares a nivel gástrico, lo que va a retrasar todavía más la absorción. Se van a formar estas pelotas de pastillas en el estómago y además va a colaborar con lo que es la absorción errática de la carbamazepina. Ojo con el tema del hilio, porque la acción anticolinérgica, si bien puede retrasar lo que es la absorción, la presencia de hilio es una contraindicación para hacer descontaminación y para dar el carbón activado en un paciente. Ataxia, depresión del sensorio. Acá tenemos el coma cíclico, que también es una característica de la carbamazepina, donde tenemos depresión del sensorio y agitación. Nistagmus, midriasis, depresión miocárdica, hipotensión, bloqueo AB, alteraciones del electro, porque también afecta lo que son los canales de sodio. Algo para una nota de color, tenemos la oxcarbamazepina, que demostró que es un mecanismo muy similar a la acción de la carba, pero tiene un perfil tóxico un poco más benigno en sobredosis. Recuerden entonces que la carba tiene circulación enterohepática, acá se usa carbón activado, se lo usa seriado. Necesitamos monitoreo cardíaco, tiene características muy parecidas a los antidepresivos tricíclicos, la carbamazepina, por lo tanto estos pacientes generalmente requieren un monitoreo bastante importante, ¿sí? Principalmente monitoreo cardíaco de lo que son las arritmias. Y los niveles terapéuticos de la carbamazepina es de 4 a 10 microgramos por mililitro. Ahora les voy a hablar un poquito sobre Adolf von Weizsäcker. Este científico químico alemán descubrió el ácido barbitúrico en 1864 estudiando unos cálculos renales
y lo llamó barbitúricos en honor a su novia, Bárbara, y por la urea empleada en la síntesis del mismo. Ahí saben por qué les decimos barbitúricos a los barbitúricos. El barbital es el primer barbitúrico, aparece en 1903. Se lo llamó elixir veronal. ¿Por qué? Porque la persona que lo tomaba se sentía gratamente en Verona cuando se ingería. Y entonces, más o menos, el efecto del elixir veronal sería algo parecido. En cuanto a los anticonvulsivantes, el fenobarbital, tenemos depresión del sensorio, respiratoria, cardiovascular, hiporreflexia, hipotonía, miosis, importantísima esta miosis, puede aparecer nistagmus también. También el vaciamiento gástrico va a estar enlentecido con el fenobarbital. Tenemos circulación enterohepática, por lo que el carbón activado puede ser seriado. La vida media es prolongada, puede ser de 4 a 7 días en las intoxicaciones y los niveles terapéuticos de 10 a 40 microgramos por mililitro. Así que el carbón activado va a ser seriado y lo que vamos a hacer, vamos a colaborar en la eliminación del fenobarbital alcalinizando la orina hasta un pH aproximadamente de 8. A valores mayores de 100 microgramos por mililitro o asociación con insuficiencia renal, acá ya tenemos indicación de diálisis. Fíjense que de todos los anticonvulsivantes que le dije recién, desde las benzodiazepinas, fenitoína, carbamazepina, no dije nada sobre modificación de lo que es la diuresis. No hay indicación de hiperhidratación salvo que el paciente tenga una hipotensión arterial, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que se ve mucho es que uno tiende a hiperhidratar los pacientes pensando de que hiperhidratando van a eliminar más rápido a la benzodiazepina, por ejemplo. Y la benzodiazepina tiene metabolismo hepático. Así que por más hiperhidratación que hagamos, no vamos a modificarlo, ¿sí? Una de las cosas que, por ejemplo, un paciente con una ingesta de benzodiazepinas que esté un poco sedado, que duerma, pero se despierta y que pueda tomar por su cuenta líquidos y alimentarse, no tendríamos por qué estar poniéndole una vía endovenosa y ponerle un plan a este paciente, ¿sí? Si el paciente está muy dormido, ya vemos que el paciente no se puede hidratar, ahí ya le ponemos un plan a basales, pero no tendría indicación de hiperhidratarse. Acá con el fenobarbital sí tenemos una indicación que es de alcalinizar la orina. Ácido valproico. Ácido valproico también pertenece a un grupo de los anticonvulsivantes junto con el carbamazepina, en lo cual nosotros le tenemos bastante cuidado al ácido valproico porque en el caso de la carbamazepina por su cardiotoxicidad y en el caso del ácido valproico por su hepatotoxicidad, ¿sí? En cuanto al ácido valproico, lo que vamos a tener principalmente en caso de intoxicaciones por el mismo es una encefalopatía hiperamoniémica, que puede ser también idiosincrática, no es solamente dosis dependiente. Acidosis metabólica, depresión respiratoria y trastornos del hemograma, ¿sí? Leucopenia, neutropenia, trombocitopenia. Estas son cosas que tenemos que buscar en pacientes intoxicados con ácido valproico. Los niveles terapéuticos de 50 a 100 microgramos por mililitro. Tenemos medidas generales. Acá también hacemos carbón activado seriado. Y otra de las cosas que vamos a emplear es la L-carnitina en caso de hiperamoniemia, hepatotoxicidad o valores altos de valproico en sangre a partir de 400 microgramos por mililitro en sangre. Aunque actualmente se está tomando la iniciativa de usar L-carnitina en todas las intoxicaciones por ácido valproico. Así que el tema de la indicación de la L-carnitina lo dejamos en manos del toxicólogo.
Pero bueno, sepan de que tenemos un antídoto para el caso de ácido valproico y que el tema del dosaje es importante en estos pacientes y que el ácido valproico hemodializa. Otros anticonvulsivantes, gabapentin, vigabatrin, lamotrigina, topiramato, estos son anticonvulsivantes que tampoco tienen medidas específicas de tratamiento toxicológico. Marihuana. Ahora lo que se vio, si bien le mencioné que hay un descenso en lo que es la ataxia por anticonvulsivantes, no con las benzodiazepinas, pero sí con el resto de las medicamentos empleados para epilepsia, hay un aumento considerable de lo que son ataxias, resultado del consumo de marihuana, ¿sí? Si bien suele ocurrir en adolescentes, también se han reportado casos y hemos visto en el hospital casos de niños pequeños intoxicados con marihuana, ¿sí? Que van a presentar en la guardia con ataxia, taquicardia, nistagmos, que puede ser vertical o puede ser horizontal, sensación de euforia, paranoia, delirios, alucinaciones, náuseas, vómitos, puede aparecer convulsiones, como dijimos en la clase de convulsiones y tóxicos, y mareos. Tengan en cuenta que estos son pacientes que pueden llegar a estar hipotensos, que pueden estar hipotónicos también, de hiperemia conjuntival la van a tener, pueden llegar a tener aumento del apetito, taquicardia, bradicardia, son cuadros tipos muy neurológicos y que pueden llegar a dar ganas de punzarlos y pensarlos como una meningitis, pero siempre afebriles. Así que bueno, sospecharlo y preguntar en estos casos. Tener en cuenta, bueno, de que el caso de los niños generalmente se debe a ingesta de marihuana, o sea, encuentran la marihuana en el hogar y la comen. El comienzo de los síntomas en caso de marihuana ingerida es un comienzo de tipo retardado, ¿sí? Generalmente aparece a los 60 minutos y la duración de los efectos va a ser prolongada, puede ser 6 horas o más. Además de encontrarse la marihuana prensada, que es una forma de ingesta, tener en cuenta de que la marihuana puede llegar a aparecer en galletas o en brownies, que también se ha reportado como causa de ingestas accidentales en los niños. Y este tema de la marihuana como causa de ataxia no es algo que uno suele pensar normalmente, ¿sí? Bueno, antipsicóticos como causa de ataxia. Bueno, ahí tenemos dos propagandas de antipsicóticos. Los neurolépticos. Neurolépticos tenemos los típicos y los atípicos, ¿sí? Los típicos como la levomepro, prometacina, el haloperidol. Acá podemos tener ataxia, depresión de sensorios, crisis extrapiramidales, eso es importantísimo para tener en cuenta, hipotensión arterial, anormalidades de la conducción cardíaca y convulsiones. Por lo tanto, son pacientes que los vamos a tener monitorizados y controlando lo que son las crisis extrapiramidales, además de su depresión del sensorio y la ataxia que pueden aparecer. Y los atípicos como la risperidona, la olanzapina, la clozapina, la quetiapina, el aripiprazol, se describen pocos síntomas extrapiramidales, pero en caso de ingestas en pacientes que no están acostumbrados a la toma de estos medicamentos, presentan ataxia, presentan depresión del sensorio, ¿sí? Como si fueran los típicos. Todo depende de la dosis, como vimos en las clases anteriores. En cuanto al tratamiento, las medidas generales, el carbón activado siempre depende de la hora en que aparezca el paciente y en caso de aparecer cuadros de tipo extrapiramidal, tenemos el hiperideno parenteral, acá en Argentina no existe, ¿sí? Por lo tanto, la segunda opción es la difenhidramina endovenosa,
se da una dosis de difenidramina y después se puede seguir en vía oral, siempre teniendo en cuenta la vida media del neuroléptico, ¿sí? No lo suspendemos de golpe. En cuanto al litio también se emplea mucho dentro de los psicofármacos. Puede ser causante de ataxia, va a competir con el sodio y con el potasio en los túbulos renales, así que pacientes crónicamente tratados con litio que además tengan deshidratación o tengan algún problema renal, puede ser que aumenten las litemias por más que no haya un aumento o una ingesta accidental o una tentativa con litio, ¿sí? Así que no solamente tengamos en cuenta el litio como casos de sobreingesta, sino también en casos de ingestas controladas, pero que además que se sume una comorbilidad en esta ingesta. Acá vamos a tener coma, convulsiones, temblor, rigidez, hiperreflexia, puede aparecer fiebre. El carbón activado no nos va a servir porque es un metal. Podemos hacer lavado gástrico, irrigación intestinal con polietilenglicol en caso de ingestas masivas. Buena hidratación generalmente es lo que necesitan estos pacientes con buen control de los iones. Y hemodiálisis también hemodializa el litio. Etanol. En cuanto a la toxicidad de etanol, tenemos que diferenciar lo que es etanol agudo de etanol crónico, ¿sí? Por una parte, lo que nos va a dar el etanol va a ser una variedad de cambios en el estado mental y de presión respiratoria, y los chicos van a aparecer con hipotermia, hipoglucemia, que es lo más importante que tenemos que controlar en estos, ¿sí? Tener en cuenta que por la etapa que la estamos pasando con el tema de la pandemia, la presencia del alcohol en gel en todos los hogares da un aumento de las probabilidades de estos de accidentes, ¿sí? Con los chicos que acceden al alcohol en gel, que lo pueden ingerir, que lo pueden poner en otro recipiente, que se lo pueden dar a su hermanito, etcétera, ¿sí? Imagínense todas las probabilidades que puede pasar, ¿sí? Con el alcohol en gel y los niños pequeños. Y más si no están yendo al colegio, o sea, tienen más tiempo en el hogar y más acceso a todo esto. Tengan en cuenta también de que el alcohol en gel no solamente, el alcohol no solamente se encuentra en el alcohol en gel o en las bebidas alcohólicas, sino que en muchos jarabes hay enjuagues bucales que pueden aparecer con alcohol, ¿sí? Así que no solamente se encuentra en las bebidas alcohólicas o en el alcohol en gel. Incluso hay jarabes que uno dice, bueno, no es un jarabe para la tos, no tienen otra cosa, es inofensivo, pero hay que ver los excipientes que tiene el jarabe, ¿sí? Si quizás se toma todo una botellita de jarabe, quizás por el principio activo no pase nada, pero sí el excipiente tiene alcohol y eso puede desencadenar intoxicaciones en los chicos. Principalmente lo que es el cerebelo, las células de Purkinje son muy susceptibles a los agentes tóxicos y el alcohol es el más común de los tóxicos a estas células de Purkinje. Y crónicamente lo que va a desencadenar el alcohol, ahí llamamos a ataxias de tipo crónicas, es una degeneración cerebelosa por el efecto tóxico a nivel de los Purkinje y además una deficiencia de la vitamina B1, que es la tiamina, que es lo que generalmente nosotros administramos a pacientes que pensamos que tienen un consumo crónico de alcohol. Pero cuando nos llega la guardia, como generalmente no sabemos hace cuánto viene tomando alcohol, el tema de la tiamina se suele administrar a todos los pacientes con ebriedad que nos llegan a la guardia. Tengan en cuenta entonces el tema del control de la temperatura, el tema de la glucemia y el tema de la tiamina en los pacientes intoxicados por alcohol que llegan a la guardia.
Hidrocarburos. Acá tenemos el benceno y el tolueno como principales protagonistas. Son intoxicaciones por inhalación, principalmente estamos hablando de pegamentos. Bueno, también los antihistamínicos se vieron relacionados con ataxias en los chicos, principalmente los antihistamínicos de primera generación, que son los que atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica. Acá tenemos la prometacina, la clorfeniramina, difenidramina, carbinoxamina y la hidroxicina. Además tienen alto poder anticolinérgico, así que ojo con el tema a nivel cardiovascular de estos chicos intoxicados con antihistamínicos. La presencia de midriasis, diplopía, somnolencia. Pueden tener síndrome paradojal también por antihistamínicos, así como lo vimos con las benzodiazepinas, la presencia de globo vesical, íleo. Otra causa de ataxias en los chicos son los antidepresivos, principalmente los antidepresivos de tipo tricíclico como la amitriptilina. Igual, de todas formas, lo que es la ataxia no es lo que más nos preocupa, sino que lo que es la cardiotoxicidad, así como la carbamazepina, que dijimos que son parecidos a los antidepresivos tricíclicos. La cardiotoxicidad en ellos, con la amitriptilina es importante. Estos pacientes a veces con un solo comprimido en los niños pueden ser fatales por trastornos de la conducción, bloqueos, taquicardias ventriculares, FB, hipotensión, ¿sí? Son indicaciones también de carbón activados seriados. En el caso de los antidepresivos atípicos, el bupropión lo hablamos en la clase de convulsiones, principalmente causas de convulsiones, junto con el citalopram y la venlafaxina. Y ojo también con los trastornos de conducción cardíaca en el caso de los antidepresivos. Bueno, acá tenemos una propaganda de amitriptilina. Jarabes para la tos, dextrometorfano. Estos son productos de venta libres, ampliamente disponibles. Suprimen la tos con efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central, o sea que la convierten en una droga de abuso popular. Tenemos euforia, desequilibrio, sensaciones visuales, alteración de la conciencia, trastorno de los tiempos de reacción, alucinaciones, ataxia, disociación, opistótonos. Generalmente los cuadros de opistótonos resuelven con administración de difenidramina, así como lo vimos con los antipsicóticos, y los productos también pueden contener pseudoefedrina, además del dextrometorfano, que puede inducir más irritabilidad e hiperactividad. En cuanto a los hipoglucemiantes, también tenemos que son causantes de ataxia, principalmente por hipoglucemia. Las sulfonilureas aumentan la secreción de insulina en las células B del páncreas, hay mayor captación de la glucosa celular y hay inhibición de la gluconeogénesis. Acá tenemos a la glibenclamida, glipizida, glicazida, glimepirida. Y las biguanidas, como la metformina, en este caso, van a aumentar lo que es la utilización de la glucosa periférica, pero principalmente en pacientes con acidosis metabólica. Los antineoplásicos o análogos de pirimidinas, ¿sí? Acá tenemos al 5-fluorouracilo y a la citarabina como ejemplares, ¿sí? de antineoplásicos que pueden llegar a presentarse con ataxia. Por un lado, lo que es las fluoropirimidinas son análogos competitivos de la uridina y lo que van a hacer es alterar la síntesis del ADN durante la fase S del ciclo celular y del ARN. Entonces, que un paciente experimente efectos terapéuticos o efectos tóxicos por el uso del 5-fluorouracilo va a depender del equilibrio de las reacciones enzimáticas implicadas en lo que es la formación de los diferentes metabolitos que se generan a partir del 5-fluorouracilo. O sea que acá hay algo propio del paciente y de las velocidades
del funcionamiento de sus enzimas para la generación de los efectos adversos en este caso. Los principales efectos adversos de toxicidad de la del 5-fluorouracilo son a nivel gastrointestinal y lo que es la supresión de la médula ósea. Así que la presencia de náuseas y diarreas es lo primero que se va a presentar generalmente en menos de 3 días. Pero, como dije recién, en pacientes con variantes genéticas significativas de una enzima que es crítica, por ejemplo, es la DPD, que es la citidina desaminidasa o la timidilato sintetasa, van a presentar manifestaciones más graves de toxicidad, ¿sí? Como si fuese una sobredosis de 5-fluorouracilo, aunque quizás las dosis estén bien. De las manifestaciones de toxicidad neurológica que son poco frecuentes, además también tenemos toxicidades cardíacas por el 5-fluorouracilo. Y después también tenemos los arabinósidos de citosina, que van a actuar principalmente en lo que es la fase S del ciclo celular. Son quimioterápicos que no afectan a células en fase G0, por ejemplo. Y las citarabinas están reportados síndromes de dificultad respiratoria aguda, neuropatía y ataxia cerebelosa. En cuanto a la amiodarona, también se vieron casos de ataxia por amiodarona. Esto generalmente es después de una semana de uso de la amiodarona. Tengan en cuenta de que el 40% del peso molecular de la amiodarona es iodo. Por lo tanto, tiene una estructura que se va a asemejar mucho a la tiroxina y también tiene un efecto muy parecido a la procainamida. La administración intravenosa temprana generalmente se administra para arritmias ventriculares y se utilizan principalmente para interrumpir o prevenir lo que es la FA, la fibrilación auricular. Pero tiene múltiples efectos farmacológicos, resultados de los efectos antiarrítmicos de clase 3. Principalmente va a bloquear los canales de potasio, puede también bloquear los canales de sodio, de calcio, y también actúa sobre los receptores adrenérgicos alfa y beta, que tienen un efecto antagonista débil adrenérgico. A nivel de efectos adversos que tenemos por la amiodarona, tenemos principalmente hipertiroidismo, hipotiroidismo, depósitos corneales. Estos depósitos aparecen en casi todos los pacientes medicados, fibrosis pulmonar, fotosensibilidad y aumento de las enzimas hepáticas es lo más típico relacionado con la amiodarona, pero también se ve que en alrededor de un 20 a un 50% de los pacientes pueden llegar a presentar algún efecto colateral sobre el sistema nervioso central y periférico, principalmente lo que es temblor, trastornos en la marcha, parkinsonismo, trastornos de tipo ataxia, neuropatías y nistagmus. El metronidazol y las polimixinas. También, semanas después del inicio del metronidazol, puede llegar a ocurrir una encefalopatía acompañada de signos cerebelosos y anomalías de la resonancia magnética cerebral, con disfunción cerebelosa, convulsiones en forma rara y anomalías del electroencefalograma. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono lo que se ve principalmente es en el síndrome neurológico tardío, es el daño cerebral que se va a manifestar de 3 a 21 días posteriores a la exposición al monóxido de carbono. Siempre estamos hablando de pacientes intoxicados graves con monóxido, exposiciones graves, con trastorno del sensorio, convulsiones, etc. Además de la ataxia, podemos tener trastorno del habla, aprendizaje, parkinsonismo, trastornos de la visión, psicosis, trastorno de la audición.
siempre asociado con cuadros de tipo psiquiátricos, las manifestaciones neurológicas tardías. En cuanto a los metales, junto al talio y al manganeso, también tenemos al mercurio como causa de trastornos de la marcha, ataxia, principalmente el mercurio orgánico, que se encuentra en fungicidas y antisépticos. Está muy relacionado a lo que son los depósitos de mercurio orgánico en los peces, en aguas contaminadas con mercurio. Estamos hablando de exposiciones de tipo crónicas y exposición de tipo prenatal al mercurio. En cuanto al diagnóstico, lo más importante que tenemos ante una ataxia es el interrogatorio y el correcto examen físico del paciente. Y algo importante para tener en cuenta es cuando usamos las tiras reactivas. Les voy a comentar algo, ¿sí? Muchas veces se hacen las interconsultas al servicio de toxicología diciendo para hacer una tira reactiva en orina. O sea, como que se comunican con nosotros para solicitar un dosaje de drogas en orina. Y eso, o sea, muchas veces no lo decimos, otras veces sí, no nos cae muy bien, que digamos, ¿sí? Porque no solamente hacemos tiras reactivas en orina, sino que también nos gusta saber un poco más sobre el paciente, interrogar y verlo al paciente antes para definir si es necesario o no necesario hacer una tira reactiva en orina. Les presento las tiras reactivas que posee el servicio, ¿sí? Estas son las tiras reactivas. Acá aparecen los positivos. Los positivos es cuando aparece una rayita. Los negativos es cuando aparecen dos rayitas. Incluso cuando la rayita se vea poco, si aparece la segunda raya ya se define como negativo. Estas son tiras que poseen para 10 reactivos. Y con esta diapo, una de las últimas ya de la presentación, les quiero mostrar cuáles son los 10 reactivos que disponemos en la guardia, ¿sí? Recuerden todas las causas que vimos de intoxicaciones, ¿sí? Que se relacionan con ataxia, y fíjense cuántos reactivos tenemos en realidad la guardia. En sí no podemos dosar todas las causas, ¿sí? De ataxia que se puede ver tóxicas, ¿sí? En un chico tenemos benzodiazepinas, marihuana, fenobarbital, algunos otros depresores, opioides, antidepresivos tricíclicos. Además podemos dosar polvo de ángel, que actualmente no se observan casos de intoxicación por polvo de ángel o PCP, éxtasis y anfetaminas, cocaína, pero en sí las tiras reactivas no nos van a servir para hacer un diagnóstico certero de todas las causas de intoxicación que pueden llegar a dar ataxia. Por lo tanto, el interrogatorio y evaluar al paciente es importantísimo, no solamente hacer una tira reactiva. Y muchas veces, interrogando al paciente, podemos decir, o sea, si sirve o no sirve hacer una tira reactiva, pero esa decisión de hacer una tira por guardia la tenemos que dejar al toxicólogo, ¿sí? Y no pedir directamente al servicio para hacer un dosaje de drogas en orina, ¿sí? Que esa decisión la tome el toxicólogo de guardia. Y estos son los tóxicos que podemos dosar en sangre, ¿sí? Acá tenemos los anticonvulsivantes, principalmente fenitoína, carba, fenobarbital, ácido valproico. Generalmente estos anticonvulsivantes los podemos dosar en días de semana, durante el día por laboratorio central, y si ocurre el evento en los fines de semana hay que derivar la muestra, ¿sí? No la hace el hospital. Y después tenemos alcoholemias, que generalmente también se puede hacer. Recuerden el tema de la vida media del monóxido del carbono, que una carboxiemoglobina no nos va a servir para hacer diagnóstico
de una ataxia por eventos tardíos debidos al monóxido de carbono, ¿sí? Así que solamente la carboxihemoglobina nos va a ayudar al diagnóstico en caso de eventos agudos, ¿sí? Intoxicaciones agudas por monóxido de carbono. Y bueno, con esta diapositiva me despido de ustedes, espero que les haya gustado la clase, que no les haya sido demasiado larga la introducción, y nos vemos la semana que viene.